arco y más ejemplos en el violín, que en caso del modelaje con conductismo, se muestra lo que se va a enseñar y se procede por repetición. El alumno tiene que repetir y repetir para aprender lo que se le enseña. Hay un énfasis en los primeros pasos, como es la postura, la toma del arco, la postura de los pies o del violín. Una asociación estímulo-respuesta, como explicó Fabricio, que acá hay un ejemplo en el que se habla de la enseñanza, la teoría musical, se le enseña al alumno ese estímulo y el alumno como respuesta va a saber el nombre de las notas, las claves, las figuras rítmicas, el solfeo, pentagrama, etc. Pistas o indicios. En el caso del violín se pueden usar marcas para reforzar la buena toma del arco, plantillas que guían la posición de los pies o cintas para la afinación. Refuerzo verbal. Acá pusimos que un ejemplo que pasó con una alumna de Alejandra, me parece, sí, que estaba tocando una obra y para tocar con staccato, ella le dijo que tocara como robot. Entonces, bueno, eso sería un refuerzo verbal. Te explico un poquito. El staccato es un golpe de arco muy difícil de enseñar a los niños, ¿no? Porque tiene una complejidad de presión acumulada, luego un toque explosivo, luego libera la presión, y por más explicaciones que le damos, a veces es muy difícil que ellos lo puedan racionalizar. Se trata de esto. Y el ejemplo que siempre se usa en la canción. Entonces, a veces se trata de encontrar esa sugerencia que logra el mismo efecto, es tocar como un robot. Entonces, a veces una imagen adecuada hace que podamos reemplazar un montón de cosas específicas que hacen falta para tocar. Es un poco el trabajo de los docentes ir encontrando esos pequeños consejos que resumen a veces el resultado, ¿no? Por supuesto que en algún momento hay que explicarle después todo sobre la mecánica. Pero bueno, son cosas creativas, interesantes. Bueno, y después está la facilitación motriz, como la conducción asistida del arco o el vibrato. A veces, cuando los chicos empiezan a tocar, es muy normal que toquen de manera semicircular. Entonces, al guiarle con el profesor la mano por el camino correcto, se puede ir facilitando ese mecanismo, ya que los chicos tocan como caminan, y caminamos así, movimientos semicirculares. El tema de la conducción del arco es una conducción rectilínea que no es normal, no es habitual desarrollar ni comprender. Entonces, al ayudarle de manera asistida, pueden hacerlo mejor. Bueno, se enseñan actividades programadas como el saludo, la posición frente al atril, posición de los pies del violín, toma del arco. Bueno, o también en el violín tenemos aprendizajes para lograr, previos para lograr el vibrato. Encadenamiento, secuencia rítmica y de notas en las primeras escalas o canciones. Después también tenemos frases Suzuki, practica los días que comes. Esas son frases que todo japonés, viste, que son tan geniales y tremendos. Entonces Suzuki decía, practica los días que comes. Claro, comemos todos los días. Pero yo tenía muchos alumnos que me decían, entonces no voy a comer todos los días. No era cuestión de practicar todos los días, sino de no comer porque se daba cuenta que no estaba practicando todos los días. Son geniales los chicos, ¿eh? Son geniales. Una era esa, y después la otra frase, por ejemplo, la repetición hace el talento. Bueno, esa es muy conocida por todos, pero con respecto a practica los días que comes, es genial. ¿Es una frase de Suzuki la de la repetición? Sí, yo no sé exactamente, la repetición hace el talento, sí, y la otra, no sé si... ¿Cómo? ¿También es una frase de Suzuki? Sí, se usa mucho en el método, ¿no? Como para ayudar a estimular en la práctica y recordarla. No sé si la dijo exactamente él, pero como que es muy,
muy de la comunidad, digamos, de decirlo. Discriminación. Bueno, se separa, estas son notas musicales, estas son claves, estas son figuras lentas, estas rápidas, etc. Actividades de clasificación, saber clasificar intervalos, figuras, acordes, tonalidades, silencios, etc. Y también está el uso de textos programados o instrucción asistida por computadoras, como los tutoriales en YouTube y esas cosas. El conductismo tiene un límite porque los resultados que produce utilizar este tipo de aprendizaje son mucho más automáticos que reflexivos. Son guiados y no es por la acción propia el resultado. Tiene que ver más con la capacidad de copiar que una construcción propia. Y es más biológico corporal que biológico creativo o cognitivo. Entonces no alcanza este modelo por sí mismo para lograr que un alumno llegue al nivel de realizar una ejecución bien lograda de obras más complejas, para lo cual necesitará la fundamentación y práctica de técnica aislada, que eso ya es más cognitivista, ni tampoco va a tener una visión propia con aportes o nuevas miradas en tanto interpretación, que eso ya es más constructivista. Entonces, cuando hablamos de la profesión, vemos que tal vez con los pasos que se proponen no se puede alcanzar a formar un músico total. No obstante, todo lo que está en la base es indispensable proceder de esa manera. Es muy sabido que se pelean los conductistas contra los cognitivistas, con los constructivistas. En el violín, en la música, necesitamos las tres. Permanentemente pasamos de una a la otra, de la otra a la otra y volvemos a la primera constantemente. Bien, pasamos. Raquel nos va a hablar de la siguiente línea de investigación. Buenas tardes. Cognitivismo, esta corriente de las teorías de aprendizaje surge en una oposición muy fuerte a la que estábamos atendiendo recién, que es el conductivismo, ¿verdad? Luego, a través de los años, se van complementando de alguna manera. En el violín se puede observar mucho, tomando las palabras del profesor Fabricio. Tenemos las explicaciones instruccionales, que son conjuntos de pasos ordenados o reglas, procedimientos, por ejemplo, la lectura comprensiva, la enseñanza de los desmangues, las prácticas del vibrato con retroalimentación, que eso también lleva una serie de pasos para lograrlo, la posición despegada o pegada de la mano izquierda, que es con la que se digitalizan las cuerdas, bajar el pulgar para cambiar la posición de la mano, volver el pulgar al lugar, etc. Y esa información se va desarrollando está localizada en el cerebro, que es en la corteza frontal. El énfasis de la participación activa del estudiante es muy importante en este enfoque del proceso de aprendizaje. Hay autocontrol del estudiante, autoplanificación, monitoreo y revisión de su propia práctica. También se toma como ejemplo el uso del metrónomo, el uso del lápiz en el momento de ejecutar una obra. Las demostraciones. Es un poco similar aquí a lo que es el modelaje en el conductismo. Es útil para la enseñanza de los golpes de arco, para los glissandi, para los finales femeninos. Comienza a construir la estética y los estilos musicales, ya que se une al ejemplo y a la explicación de ese fenómeno. Los ejemplos ilustrativos, observar gráficos, producción de sonido, por ejemplo. Hay un gráfico que podemos mostrarle al alumno los tipos de sonidos que podemos producir con el violín. ¿Aclaramos algo allí o sigo? Bueno, útil en la enseñanza de los golpes de arco, perdón, eso ya lo dije. Comienza a construir la estética, los estilos musicales. No, perdón, estoy en el otro punto. Esquemas
que son procedimientos de lectura comprensiva, mapas conceptuales, que acá me refería a los golpes de arcos, fotos que demuestran posiciones ideales, ¿no es cierto?, de las manos o posturas corporales, subrayado, ver videos, oír versiones. Después también tenemos los contraejemplos o comparaciones, que puede ser lo correcto versus lo incorrecto, que con respecto a las posiciones de la mano, tocar fuerte versus tocar suave, volumen sonoro, lento versus rápido, velocidad, tipos de posiciones correctas, posición pegada versus posición despegada, tipos de conducción de arco, semicircular, rectilíneo, un poco lo que explicaba recién el profesor con la conducción del arco, tipos de articulación, hombro, codo, muñeca y dedos en ambos brazos. Por ejemplo, para los golpes de arcos es muy importante enseñarle al alumno que descubra las partes del cuerpo, porque no se solucionan todo con lo mismo. Cuando estamos tocando un saltelato, una técnica muy específica, donde el motor principal está acá en el hombro. ¿Sí? El motor principal se encuentra en el codo, como tocamos detalle. Y acá se encuentra en la muñeca. Pero cuando tenemos que tocar con todo el arco, tenemos que poder combinar. Va cambiando mucho la manera en cómo tocamos de acuerdo a cada cambio en la música. Entonces hay que poder ejemplificar y fundamentar, ¿ah?, para que el alumno lo vaya pudiendo hacer. Está bien. Continuamos con planificación. Para alcanzar tal o cual objetivo, usaré esta o otra estrategia, ¿no es cierto? Técnicas y su fundamentación, que es lo que estábamos diciendo recién. La comprensión se ve compuesta por una serie de reglas, conceptos, qué es y para qué sirve, para que el alumno pueda discriminar y tener la capacidad de aplicar ese conocimiento a diferentes contextos y resoluciones de problemas. La simplificación y la estandarización. El conocimiento puede ser analizado, desglosado y simplificado. Se elimina la información que ya no es pertinente o necesaria. Para comprender la producción del buen sonido, hay que dominar la relación que existe entre el punto de contacto, presión, velocidad, diferentes golpes de arco, esquemas de sonido, producción del mismo cerca del puente o cerca de la tastiera, por ejemplo. Sí, con respecto a esta, la simplificación y estandarización, hay unos gráficos muy fáciles de entender, que es cuando estemos en la tastiera, cerca de la tastiera, debemos tocar con poca presión para que suene bien, pero si queremos tocar con la misma velocidad cerca del puente, no funciona porque esta parte... ¿Cuál sería la tastiera y cuál sería...? La tastiera sí, es la zona esta negra y la zona del puente es esta. Entonces, en esta parte no funciona la misma técnica, hay que aprender a tocar mucho más lento y mucho más apretado. Que si tocamos con esa misma presión acá, en el lugar incorrecto, estamos hablando de una distancia de 4 centímetros. Perdón. Entonces, el chico tiene que aprender muchísimas formas, velocidades, presiones y racionalizar a dónde puede y dónde no, y ir experimentando. Hay como unos gráficos muy simples, lo simplificamos, lo estandarizamos, entonces es más asequible a ser retenido. Continuamos con el uso de analogías y metáforas para realizar conexiones con material previamente aprendido. En ese punto hay una canción que funciona muy bien con los chicos, que es, siempre les
le pregunto si tiene mascotas, perros, qué sé yo, y generalmente cuando tienen perros es muy fácil de hacer una analogía, porque hay una canción que es muy alegre. Es como cuando la mascota está feliz, qué sé yo, con su dueño, y cuando se va, de repente... mucho más triste, como un recuerdo. Y todos sabemos que cuando volvemos a casa, tenemos la alegría asegurada, por lo menos de la mascota. Entonces Muy buena empezamos a hablar ya. la metáfora. Se diseña la instrucción para que pueda ser fácilmente asimilada, progresividad de los contenidos, secuencia de libros, de técnicas, por ejemplo, Walford, Kaiser, Kretzer, Rode, creo que lo digo bien. Conectar con material previo. Y además tenemos los andamiajes o zonas de desarrollo próximo. En esta parte de la teoría hay como que se va desprendiendo, ¿no?, esa idea constructivista. Siempre estamos pensando en lo que sigue, en construir lo que sigue. Bueno, y con respecto a la progresividad de los contenidos, cuando me tocó tomar las obras de violín en el 2003, me puse todo un verano a ver cómo podría ir haciendo cosas progresivamente en los ejercicios de la técnica. Y bueno, y surgieron estos 10 apuntes que está lleno son ejercicios justamente de los métodos de Wolfram, Kaiser, Rode, una selección que van siendo de menor a mayor, cada vez más interesante, hasta el nivel de poder tocar una sonata completa, un concierto barroco o algunas obras de mediano virtuosismo de Kreisler. Entonces, acá no tenemos que confundir los métodos, es decir, los ejercicios, con la metodología o la fundamentación, en cómo lo vamos a estar implementando. No se trata solamente de hacer ejercicios, sino que tenemos que comprender cómo y dónde aplicarlos. Bien. Continuamos con límites del cognitivismo. Uno de los puntos principales que podemos encontrar es el énfasis que hace en la estructuración, organización y secuenciación de los contenidos, de la información, para facilitar ese óptimo procesamiento usando estrategias cognitivas tales como la esquematización, resumen, síntesis, etc. En el violín, si bien es fácil para el maestro estructurar, organizar y secuenciar, es difícil para el alumno poder esquematizar, resumir y sintetizar ese conocimiento. No ocurre como en la escuela, que es fácil resumir un contenido para hasta formar una red de conceptos. En el caso del aprendizaje de violín, los conceptos ya están, por así decirlo, resumidos en sí mismos. Por ejemplo, sobre la posición pegada y despegada de la mano, no hay mucho más para explicar. Tampoco con respecto a los golpes de arco y tampoco con respecto a la producción de sonido. Por otra parte, es difícil para el alumno retener la mega estructuración de la enseñanza o la secuenciación de los ejercicios de los cuales todavía no ha conseguido un dominio. Hago una pausa, profesor. Bueno, obviamente para un alumno no va a poder retener la complejidad de todos los ejercicios que se encuentran acá en estos cuadernillos, y los contenidos están como bastante resumidos en sí. Cuando le decimos los conceptos de posición pegada o despegada de la mano, la posición pegada es la que tiene básicamente 3 puntos de apoyo: el pulgar, la base del índice y el dedo que toca. ¿Qué podemos resumir de eso? Ya es muy escueto el conocimiento, y la posición despegada va a ser lo mismo, solo que entra en contacto el pulgar y el dedo. Ahora, después podemos decir que uno sirve tal vez para el vibrato, la posición despegada, y la otra es más útil para tocar pasajes veloces en posición fija. Si lo hago al revés, es
mucho más complicado, casi imposible. Entonces, no es como en una unidad a veces del colegio que podemos leer 3, 4, 5 páginas y resumirla en media página. Sí pasa eso un poco con la conducción del arco, que tiene un poco de más de explicación o con algunos puntos concretos, pero son muy poquitos. En general, el conocimiento ya está simplificado, ya está resumido. Entonces, es difícil hacer ese trabajo de resumen, porque ya está así planteado en pequeñas dosis. Bien. Si bien es toda la técnica y su fundamentación, la técnica es solo un medio y no es el fin de la enseñanza. El fin es la interpretación. Por otra parte, por más fundamentación que se tenga, sin repetición, que es un acto conductista, no habrá coordinación. Bien. O sea, necesitamos, por más que entendamos la complejidad de la música, si no nos ponemos a practicar, no va a salir. Entonces, las dos partes están siempre en interacción.